Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí reunidos con nosotros. Gracias a los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, podemos reiniciar nuestros encuentros como comunidad. Les saludamos desde la comunidad María Reina de la Paz y damos gracias a Dios. Les invito para que desde sus casas nos acompañen con una breve oración, para que oremos tanto por la comunidad como por la humanidad en general, y que hagan una pequeña oración por mí, para que sea el Espíritu de Dios inspirando este encuentro que ha querido regalarnos y que hemos organizado con el ánimo de preparar ese camino hacia Pentecostés, ese camino al cual nos vamos acercando cada día, y que hoy queremos arrancar con esta formación que hemos querido llamar Seminario El Espíritu Santo en María. ¿Por qué el Espíritu Santo en María? Pues obviamente hablamos de espíritu porque estamos en una preparación hacia Pentecostés, y adicional a eso entramos ya la próxima semana al mes mariano. Digamos que se unen dos experiencias muy bellas y poco a poco vamos a ir descubriendo cómo es ese Espíritu Santo en María y sobre todo qué implicaciones tiene en nuestra vida como cristianos, como católicos, en nuestra preparación espiritual y hacia dónde nos debe llevar. Esa preparación a Pentecostés es importante para nosotros como cristianos, como católicos, como lo decía hace un momento. ¿Por qué? Porque precisamente nos lleva a entender un poco esa promesa que nos ha sido entregada, pero para nosotros Pentecostés, más que promesa, es cumplimiento. Es ese cumplimiento que se da a través de la experiencia de fe, de la experiencia de caminar, de la experiencia de tener a un Dios presente. Nosotros acabábamos de salir hace muy poco de lo que fue Semana Santa. Previo a la Semana Santa tuvimos la Cuaresma, que para nosotros es todo un recorrido, y es un recorrido que no digamos que culmina, sino se planifica precisamente con la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto tenemos una promesa, que esa promesa ha sido dada, ha sido entregada a nosotros directamente. ¿Por quién? Por Jesús. Entonces vemos cómo es de bonito este recorrido que hacemos en Pentecostés, porque es ese anhelo de ese regalo tan grande. Lo veíamos en un seminario, el primer seminario que vimos este año, en el cual también hicimos un recorrido muy bello, y veíamos cómo el Espíritu Santo es un regalo de amor. ¿Un regalo de amor de quién? Precisamente de Jesús, de nuestro Señor, y de esa historia de amor incondicional que siempre hemos tenido. ¿Cómo es esto? Jesús, si nosotros retomamos de pronto el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 7, Jesús nos va a decir: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Es decir, aquí está lo que yo les estaba nombrando hace un momento, es esa promesa, es ese tranquilos. Yo parto ahorita, pero ustedes no se van a quedar solos. Más o menos esto es lo que está resumiendo. Algo que quiero dejar muy claro es, en este seminario no vamos a hacer exégesis profunda. Vamos a hacer un análisis muy sencillo de algunos textos, no todos, porque pues obviamente el tiempo no nos daría. Pero lo que sí vamos a tratar de hacer es que los pocos textos que miremos nos iluminen un poquito nuestra experiencia de fe, nos iluminen un poquito esa experiencia de amor, de misericordia, de bondad que ha estado presente en la vida del ser humano, que está presente gracias a esa acción del Espíritu, a esa acción del Señor, a esa acción de Jesús. Otro de los textos en los cuales, podemos encontrar esa promesa que Jesús nos ha hecho es en Lucas 24:49, donde Él va a decir: ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Es decir, aquí Jesús no solo está diciendo: venga, yo les voy a hacer a ustedes una promesa también, sino Él está retomando una historia, está retomando eso que desde el Antiguo Testamento, desde tiempos ya inmemorables, el Padre mismo ha ofrecido en amor de bondad. ¿A quién? A su pueblo, a nosotros. Ese regalo de misericordia, ese regalo de bondad, ese regalo de amor.
Y Jesús lo retoma acá. En el Nuevo Testamento, Jesús, ¿qué hace? Precisamente como que actualizar todas esas promesas y hacerlas más presentes que nunca. Esa es la misión de Jesús y esa es gran parte del legado que nos deja a nosotros. Por eso es que en Lucas él va a decir, ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Es decir, el Padre y yo ya les estamos diciendo que van a tener esto que desde siempre les hemos prometido y sabemos ya por fe y por la experiencia y por el recorrido que nosotros hemos tenido a través de los estudios bíblicos, que cuando Dios hace una promesa, ya es cumplimiento. A diferencia de las promesas de nosotros. Nosotros podemos hacer una promesa, puede que se dé, puede que no, ya sea por gusto o por infinidad de variables. Cuando Dios promete, ya es cumplimiento. Jesús les va a decir a ellos en ese momento, o es decir, a nosotros, de momento permaneced en la ciudad, hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. De esto vamos a ver un poquito más adelante, simplemente quería como entrar en este marco general de hacia qué camino es que vamos, cuál es la promesa que Jesús nos ha hecho, es esa, la de ese espíritu, la de ese paráclito que Él nos va a enviar. En este seminario, que como les decía hemos llamado el Espíritu Santo en María, hemos decidido tener 7 encuentros. De aquí hasta Pentecostés vamos a tener 6 encuentros. Y vamos a tener un encuentro final justo el fin de semana siguiente a Pentecostés. ¿Qué vamos a ver durante estos 7 sábados? Hoy vamos a desarrollar un tema que se llama el espíritu que hace historia. Poco a poco vamos a ir descubriendo a qué hace referencia a este espíritu que hace historia y cómo está involucrado, o mejor, cómo estamos nosotros inscritos, involucrados en esa historia, en ese espíritu que hace historia. El segundo tema se va a llamar Hágase tu voluntad. El tercer tema, 2 corazones, un amor. El cuarto tema, ¿qué gracia hay en tu gracia? El siguiente, que sería el quinto tema, cumpliendo una promesa. El sexto, un espíritu de alabanza, que hasta ahí irían los 6 temas antes de Pentecostés. Después de Pentecostés, a los 8 días, vamos a ver un tema que se va a llamar amor, verdad, espíritu. En cada uno de los encuentros vamos a ver de qué se trata esto y cómo es que está, digamos, todo relacionado. ¿Por qué? Porque esto es un camino que vamos armando precisamente para ese encuentro con el Espíritu de Dios el día de Pentecostés. Ustedes recibieron por correo, por WhatsApp, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, recibieron esta invitación de este seminario que empieza hoy sábado 25 de abril a las 7 de la noche. Y la idea es que lo hagamos cada 8 días. Cada 8 días vamos a ir desarrollando uno de los temas de los cuales ya previamente nombramos. Y hoy vamos a empezar con el tema número 1, que se llama el espíritu que hace historia. Y ese espíritu que hace historia, antes de, digamos, que empezar a desarrollar el tema en sí, pienso que es importante ponernos un poquito en contexto. Hay que tener presente que es en la historia del ser humano. Estamos hablando de una historia en la cual está el hombre implícito, una historia que se desarrolla día a día, que se desarrolla desde la primera palabra del Génesis a través de todos los textos, pero tengamos en cuenta que cuando se habla de los textos no es algo que está ahí escrito simplemente, sino es experiencia de vida, es una historia que se desarrolla en medio de la humanidad, de un Dios que se mueve en medio de la humanidad, que se hace presente en todos y cada uno de los momentos y de las instancias del ser humano. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desarrolla esa historia de salvación que ha sido tejida y ha sido diseñada con tanto amor, con tanta misericordia desde el comienzo por Dios. Es decir, no es una historia que es caprichosa o que se da por el azar o que simplemente se va desarrollando como si todo fuera casualidad, sino que es una historia en la cual Dios directamente está presente. Y en este sentido tenemos que recordar y no olvidar nunca
¿Cómo es esa presencia de Dios que camina con su pueblo? Esto es algo que como creyentes, como católicos, como cristianos, como hombres, mujeres, niños de fe, siempre debemos tener presente. Ese Dios que se hace presente en todas las instancias porque camina junto al ser humano. Cuando se habla de un Dios que camina con su pueblo, se está haciendo referencia a eso precisamente, a ese Dios que se hace presente, que está conmigo en el día al día, en estos momentos que han sido tan difíciles para la humanidad, que están siendo tan difíciles para nosotros el hecho de estar encerrados. También en estos momentos Dios está caminando con su pueblo, está caminando con nosotros, porque Él está ahí en medio de cada uno de esos hogares, en medio de cada una de esas situaciones personales y comunitarias que se están viviendo. Y esto es importante entenderlo y recordarlo, porque solo de esa forma vamos a entender de qué es de lo que trata ese espíritu que hace historia. Y ese Dios siempre, siempre está presente. Entonces, acordémonos que cuando hablamos de Dios, es un Dios presente. Y eso nos va a prefigurar cómo es ese espíritu que hace historia. De alguna forma podemos ir entendiendo que ese espíritu es un espíritu siempre presente. Y ese espíritu que hace historia, con ese Dios siempre presente, hay unas características, no las vamos a nombrar todas porque pues obviamente no nos daría el tiempo, pero hay algo que es clave y que también hablábamos de eso en el primer seminario que tuvimos este año, y es el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Si hay algo que es transversal en toda la historia de salvación, en todo el texto bíblico, que lo encontramos desde el primer momento de creación hasta el Apocalipsis, es la misericordia de Dios. El actuar de Dios siempre en amor, con amor, por amor. ¿Hacia quién? Hacia su criatura, hacia el ser humano. Lo único que Dios siempre tiene dentro de esa historia que se ha ido tejiendo es esto: amor, bondad y misericordia. Y es un Dios que además de estar presente, que además de obrar con tanta bondad, con tanto amor, con tanta misericordia, pues siempre hay una promesa. Siempre yo les decía en un seminario a ustedes, Él es el que se agacha a buscarte. Él es el que se cruza en el camino para decir, venga, algo está mal, corrijámoslo. Y Él que hace, siempre hay una promesa fundamentada en el amor. Y cuando hay una promesa, que vemos aquí que hay una promesa tras promesa, no son promesas de palabras que se las llevó el viento. Sabemos que es una promesa que se hace cumplimiento. Así nos lo muestra la historia. Y de pronto cuando ustedes puedan hacer, digamos que esos análisis personales que hacen o esas reflexiones que uno a veces hace, son importantes. ¿Por qué? Porque se da uno cuenta que de verdad en la historia personal, en la historia comunitaria, en la historia familiar, uno encuentra esos momentos de cumplimientos de promesa. Y obviamente, esas promesas están relacionadas siempre con ese amor, con esa bondad y como en esa misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es que ese amor de Dios va a estar siempre presente. ¿Y cómo se hace presente? Precisamente a través de la experiencia de vida. El hombre empieza a entenderlo cuando empieza a ver su entorno y ve esa presencia del Espíritu de Dios en la historia comunitaria, en la historia de pueblo y en la historia personal. Por eso es que es tan importante hacer altos en el camino, reflexionar y ver cómo ha sido hasta ahora esa presencia de Dios. Este amor de Dios del que hemos hablado, que es incondicional, que es a montones, que mejor dicho es hasta desmemoriado para acordarse de lo malo que nosotros hacemos, ahí vemos la presencia del Espíritu de Dios en la propia historia, en toda la historia de la humanidad. Entonces ahí es donde vamos empezando a entender cómo es que ese Espíritu hace historia y a qué nos referimos cuando hablamos del Espíritu que hace historia. Casi que uno podría decir que cuando se habla del amor de Dios, se está hablando también de la presencia del Espíritu de Dios, esa presencia en la historia de la humanidad.
Entonces es muy bello porque estamos hablando de esas promesas, esos cumplimientos de, por y desde el amor de Dios, y que se hace presente a través de su Santo Espíritu. Digamos que esa presencia de su Santo Espíritu se hace también una presencia de su Santo Espíritu de infinito amor por un lado, y de su Santo Espíritu que además ha querido ser revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de amor y de verdad. Es decir, el Santo Espíritu de Dios permite llegar a esa comprensión de ese Dios que se revela a través de la historia. Y ¿cuál es el objetivo de esa revelación o de esa presencia de ese Espíritu Santo, de ese Santo Espíritu de Dios a través de la historia? El objetivo es dar plenitud. ¿Dar plenitud a quién? A su criatura, a ese hombre en el cual él siempre piensa con infinito amor, con infinita bondad, con infinita misericordia. Y al cual, o frente al cual, Dios ha querido revelarse. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por amor. Por amor, por misericordia, para darle plenitud, para darle crecimiento a ese ser humano, a ese hombre que ha sido su criatura y que él tanto quiere. Una plenitud que se da en libertad, se da en amor y se da en verdad. Y el sentido de esto lo vamos a ir comprendiendo nosotros, no solo a través de estos seminarios, sino de la propia experiencia de vida. La propia experiencia que nos va haciendo crecer en la fe, y que nos va mostrando cómo esa libertad, ese amor y esa verdad son un regalo dado al hombre. Y sabemos que cuando es un regalo es algo que no nos cuesta, es más, que ni siquiera lo merecemos, pero que precisamente por ese amor de Dios que hablábamos es que se hace presente. Esa libertad, ese amor y esa verdad que se le regalan al hombre, que se le otorgan al hombre, hacen que precisamente gracias a ese regalo el hombre pueda ser testigo y testimonio de la verdad. Y en esto quiero que lo tengamos muy presente. ¿Por qué? Porque es que a veces ese Espíritu Santo de Dios lo tomamos como algo que está por allá lejano a nosotros, como algo que no tiene nada que ver, casi que como un cuento de fantasía. Y no lo traemos a la realidad. No nos hacemos conscientes de que ese regalo que Dios nos da, que es su Espíritu mismo, nos lleva también a nosotros a de alguna forma asumir ciertas responsabilidades, a asumir unos comportamientos de vida, a asumir ser hombres y mujeres capaces, y no solo capaces, sino obligados a actuar. ¿Y cómo se actúa? Siendo un testimonio de la verdad. Y esa verdad, ¿en quién se planifica o en quién se magnifica? Digamos, la vemos presente. Y es una verdad de quién somos testigos y que además nos da plenitud. ¿En quién? En Cristo. Entonces, estos son, digamos que unas generalidades que he querido ver antes de que entremos a nuestro tema del día de hoy, porque pienso que es importante ponernos en contexto cuando vamos a hablar y cuando organizamos un seminario como el que hemos pretendido organizar y que esperamos que sea de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu que se hace historia, ese Espíritu Santo, digamos que nos va a permitir entender, o es más bien el que nos permite entender la verdad de un Dios presente. Cuando no hay cabida de esto es cuando precisamente entramos en las dinámicas que son tan comunes en el ser humano del siglo XXI, que es ese laicismo tan marcado. ¿Por qué? Porque precisamente, como les decía hace un rato, empezamos a verlo como cuentos de fantasía que no tienen nada que ver con nosotros y no llegamos a esto tan importante que es a lo que estamos llamados, que es entender esa verdad de Dios presente, que es esa verdad la que se debe testimoniar y la que estamos llamados a testimoniar, que es la verdad que es Cristo mismo, y que es la verdad del rostro del Padre que Jesucristo mismo transparentó. En términos generales, digamos que eso es como un adelanto de todo a lo que nos debe llevar al final del día este seminario, pero no solo este seminario, sino nuestra propia experiencia de fe.
Si yo soy una persona creyente, si yo soy un cristiano, un católico, pues debo de hacerme este tipo de reflexiones. ¿Para qué? Para precisamente ir creyendo y a la vez ir, digamos que, formando ese camino para el cual estoy llamado. Ese espíritu que se hace historia, es importante que tengamos en cuenta que actúa a nivel colectivo, a nivel de comunidad, a nivel de pueblo, a nivel de sociedad, pero también se hace presente a nivel individual, a nivel del ser humano unitario. ¿Por qué? Porque si algo de bello tiene el Señor, o si algo de bello tiene el Espíritu de Dios, es que siempre te va a mirar a ti en tu individualidad. Podemos estar reunidos en este momento a través de internet, 10, 20, 50, las personas que seamos. O podemos estar en un estadio con, no sé, 50,000 personas, pero a diferencia de que para el común o para nosotros mismos simplemente es una multitud, para Dios dentro de la multitud cada uno tiene su particularidad y te mira siempre desde la individualidad, desde lo que eres tú mismo, desde la mismicidad, si es que esa palabra existe. Y eso, digamos que ese tanto colectivo como esa historia individual, ahí es donde se va a ver reflejada esa historia de salvación de la cual nos habla el texto bíblico y en donde vamos a encontrar nosotros como ese camino tan bello y ese camino en el cual el Señor se va haciendo presente, el Espíritu de Dios se va haciendo presente y se va revelando precisamente por ese amor del que hablábamos. Esto lo vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en nuestra propia experiencia de fe, vamos a lograr entender, digamos que todo este esquema y toda esta parte de la historia que nos habla a través de la experiencia, a través de las vivencias. Acordémonos que la Biblia de lo que nos habla es de eso, de experiencias de seres humanos como nosotros, hombres y mujeres como nosotros que tuvieron los mismos o más de pronto problemas que nosotros, las mismas inquietudes, las mismas caídas, digamos que las mismas dinámicas, y a través de la experiencia, a través de ese caminar en su vida, de ese ir teniendo discernimiento, de ese cuestionarse, logran entender que dentro de esa experiencia hay un Espíritu de Dios que está acompañando esa historia y que obviamente la está alimentando y haciendo crecer. A nivel general, uno cuando habla de espíritu en el Antiguo Testamento, la palabra espíritu uno la encuentra como el ruaj, que es ese soplo, ese aliento, es el ruaj que es el primer, digamos, hace referencia a eso, al aliento. Y en el Nuevo Testamento la encontramos como neuma. Tanto ruaj como neuma hacen referencia básicamente al aliento y a la respiración. Eso es lo básico del espíritu. Es decir, cuando nosotros vemos espíritu, necesariamente ya por esto que acabamos de decir, podemos relacionarlo directamente con vida. La vida está relacionada con eso, con ese primer aliento que se le da. Si no hay aliento, si no hay respiración, pues no hay vida, porque aún hasta la tierra misma respira, si es que lo podemos llamar de esa manera, que pienso que sí. Y digamos, el espíritu, en el texto bíblico y a nivel de nuestra historia, podemos encontrar el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Espíritu de Dios con E mayúscula y espíritu del hombre con E minúscula, que tienen una relación muy, muy estrecha. ¿Por qué? Porque precisamente es a través del espíritu que el hombre se relaciona con Dios y Dios se relaciona con el hombre. Dios otorga su espíritu al hombre. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres netamente materiales, que es a lo que nos llevan las dinámicas del siglo XXI. Pensar que nosotros únicamente somos materialidad, somos pensamientos, somos psiquis, no. Nosotros somos seres multidimensionales. Y dentro de esa multidimensionalidad está la espiritualidad, que yo siempre personalmente creo, estoy segura y convencida de eso, no solo por fe, sino por experiencia con las personas, que digamos es el fundamento de una vida, digamos, como ser humano. Sí, con sus dinámicas de problemas y todo, pero cuando hay una espiritualidad sana, eso ayuda a que a que la vida se desarrolle un poco mejor. Entonces, es a través del espíritu que precisamente existe esa relación que va en dos vías, como lo vemos ahí, entre Dios y el hombre.
En el Antiguo Testamento, ese Espíritu de Dios es además acción creadora, y esto es algo muy bello porque yo les decía que ese espíritu que hace historia se hace presente desde el primer momento. Desde cuando hablamos del Bereshit, la primera palabra que hay en el Génesis, ya uno empieza a vislumbrar ese Espíritu de Dios, ese Espíritu que está ahí desde el primer instante. Y es muy bello porque en esa acción creadora, precisamente en Génesis 1:2, se habla del Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Ahí se los puse en hebreo y en español porque me parece que es importante. Cuando nosotros entendemos estas cosas, le damos como esa mayor trascendencia y esa profundidad que realmente de la que los textos nos están hablando. Ese Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ese Ruach Elohim estaba ahí, y lo más bello de todo es que no solo se movía, sino que además es como esa chispa que genera precisamente vida. Es ese primer actuar creador para inmediatamente en Génesis 1:3 empezar ese decálogo de Dios, y Dios dijo. Y empieza esa acción creadora, pero está presente ese Espíritu de Dios que se mueve de manera suave, de manera delicada, de manera así como Dios actúa a través de la historia, desde ese primer momento. Pero además, ese Espíritu de Dios, ese Ruach Elohim, otorga vida. Y lo vemos ahí, en ese primer relato de Génesis 1, en donde nos va narrando día a día cómo se va generando la vida. Pero además de eso, genera en Génesis 2:7, nos va a decir, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí ya sabemos que se está refiriendo al relato de la creación de Adán, en donde insufla ese ruaj, ese espíritu. ¿Para qué? Para dar vida a su criatura más preciada, al culmen de su creación, que para él, más que el culmen, es el centro de su creación, es el hombre mismo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y es una acción creadora que otorga vida, pero que además se da en gratuidad. Es decir, Dios lo hace porque quiere, por amor, simplemente, no espera nada. Simplemente es eso, es en total gratuidad. Tú no tienes tu vida porque la merezcas. No tenemos este planeta, porque lo merezcamos. Lo tenemos por esa acción creadora de amor de Dios en gratuidad. Pero además, ese Espíritu de Dios es un espíritu que siempre camina con su pueblo, que está ahí, presente, como lo decía desde el comienzo. Y esto es muy bello porque en el Antiguo Testamento hay muchos textos que nos van a hablar de eso. Por hacer referencia podemos tomar, por ejemplo, Éxodo 40:34, que nos hace ese relato, nos cuenta cómo es esa presencia de ese Espíritu de Dios en la tienda del encuentro. Y en ese Éxodo 40, pues de antemano ya hemos visto cómo se ha construido el santuario y cómo esa nube, que es como lo representan literariamente en el texto bíblico. Acordémonos que en el texto se usan figuras literarias, no es que específicamente sea una nube así como nosotros nos la imaginamos o la vemos todos los días, pero es, digamos, que la forma del autor hacernos entender eso tan maravilloso y tan bello que está ocurriendo ahí. Es decir, el Espíritu de Dios se está tomando la molestia de llegar a un sitio para ponerse en contacto directo con su cuerpo, con su pueblo. Entonces, por eso nos lo muestran ahí. El texto va a decir, la nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Es decir, lo que nos está mostrando el texto es, también hay otro texto que ahora les leo, lo que nos está mostrando es esa presencia de ¿qué? De ese Espíritu de Dios, ¿dónde? En medio de su pueblo, con su pueblo, para su pueblo. Otro de los textos que nosotros podemos ver está en Números 9:15
y los versículos siguientes. Y es muy bello porque ahí se va a mostrar cómo esa nube permanece día y noche con su pueblo. Es decir, la nube, que no, ya sabemos que no se trata de una nube, sino de la presencia del Espíritu de Dios, está ahí presente. Y el texto es muy bonito porque va a decir, la nube cubrió la morada, sobre la tienda del testimonio por la tarde permanecía sobre la morada con aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube cubría de día y por la noche tenía aspecto de fuego. Entonces, como vemos, el mismo texto incluso ahí nos vislumbra eso. Nos va mostrando cómo ese Espíritu de Dios va teniendo esos leves cambios, que acá nos lo muestran como nube y como fuego, para mostrar de acuerdo a la necesidad que el pueblo va teniendo, ese Espíritu de Dios está ahí presente en medio de ellos, pero en ningún momento abandona ese caminar, en ningún momento abandona ese pueblo y en ningún momento obviamente los deja solos. Además de eso, hay un texto muy bello que nos muestra claramente cómo ese Espíritu de Dios se hace muy presente y muy tangible en medio del pueblo. En Números 11:25, que es un texto bellísimo, como todos los de la Biblia, ustedes saben que yo soy muy enamorada de la Biblia. Ahí nos está narrando, digamos, cómo ha habido ciertos malestares en el pueblo, cómo la gente se ha estado quejando, cómo hay toda esa serie de tensión, por llamarlo de alguna manera. Y como Moisés habla con el Señor, intercede por el pueblo y le dice, venga, yo de verdad que yo solo no puedo con esto. O sea, yo asumo la misión que se me ha dado, pero está siendo difícil, está siendo muy, muy complicado para mí solo. Y incluso le va a decir, le va en cierta forma como a reclamar de que venga, como que le dé una manito. Entonces, ¿qué hace ese Espíritu de Dios? Le va a decir, reúname a 70 ancianos y pues vamos a hacer algo. Palabras más, palabras menos. Los invito a que lean ese capítulo 11 de Números, que es bellísimo, es muy, muy bello. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en el 11:25 nos va a decir, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Acordémonos que hasta ese momento el Espíritu de Dios siempre estaba sobre Moisés. Digamos que Moisés era como que siempre el intermediario, era el canal de comunicación con el pueblo. Entonces, en este momento, ese mismo Espíritu de Dios que hacía presencia en Moisés, que Dios mismo le había otorgado a Moisés, se lo dio también a los ancianos, como que lo compartió, venga Moisés, comparta con ellos más o menos, pero pues obviamente por acción de Dios mismo. Entonces les da esa capacidad y sucede algo maravilloso porque el texto ahí nos lo dice, el Espíritu reposó sobre ellos. Y cuando el Espíritu de Dios reposa sobre ellos, empiezan a profetizar. Es decir, se empieza a dar toda una dinámica de encuentro muy grande y muy bella. Y es algo muy claro, aquí como nos lo muestra el texto, esa acción, ese actuar del Espíritu de Dios en medio de los hombres, independientemente de quién sea o quiénes sean. Sí, Él ha hecho escoger a 70 y con base en eso, digamos que se ha manifestado en medio de su pueblo. Pero lo más bello de esto viene después y es algo que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, porque muchas veces se da en nuestras dinámicas de comunidad, en nuestras dinámicas de parroquia, incluso en nuestras dinámicas personales. Más adelante, en el número 26-29, nos van a hablar de dos personajes que se llaman Eldad y Meldad. Y es algo muy bonito porque llega una persona y le dice a Moisés, venga, Eldad y Meldad están profetizando. Como quien dice, ellos no tendrían por qué estar haciendo eso. Y además, no solo eso, sino le dicen a Moisés, prohíbeselo. Entonces,
Esto es muy diciente, esta parte del texto. ¿Por qué? Porque muestra ese actuar egoísta de nosotros. Y esto lo vemos mucho a nivel de comunidades, a nivel de parroquias. Como muchas veces pedimos dones del Espíritu Santo, pero no para ponerlos al servicio de, sino más para mostrarnos nosotros. Y más para, digamos que se olvida esa labor de servicio y de alguna forma uno vislumbra esto acá. Y Moisés va a hacer algo muy, muy, muy bello con relación a esto. Y a mí este texto de alguna forma yo veo como, acuérdense, por ejemplo, Marcos 9:39, cuando llegan y le dicen a Jesús que hay gente, que hay unas personas, llega Juan y le dice, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Muchas veces como seres humanos ese es nuestro actuar, prohibirlo, impedirlo, porque si no lo hago yo, entonces no lo puede hacer nadie, es como yo diga cuando yo diga. Y vemos aquí cómo el Espíritu de Dios, Él da cuando y cómo quiere, que eso es lo que nosotros no logramos entender. Y Moisés va a tener, así como Jesús, acordémonos que Jesús va a decir que no se los impidan, simplemente que los dejen, y en Lucas también, Lucas 9, 49-50 va a ser un relato similar. Aquí en este texto de Números, Moisés hace una cosa muy bella, y es que le dice, venga, usted está celoso por causa mía, o sea, como quien dice, no estoy celoso yo, ¿usted por qué está celoso? ¿O cuáles son sus celos? Y Moisés dice algo absolutamente bellísimo que es, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Ojalá el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Es decir, lo que Moisés hace en este momento es hacerle caer en cuenta, y es algo que nosotros también debemos pedir para la humanidad en general, que precisamente ese espíritu de Dios sea el que se apropie de todos y cada uno de los seres humanos, de las personas que están a mi alrededor. Porque aquí Moisés lo muestra claramente, o sea, es un anhelo que si viviéramos así, no tendríamos los problemas que tenemos. Más o menos es lo mismo que Moisés está diciendo ahí. Si todos tuvieran el Espíritu de Dios sobre ellos, no tendríamos estas dinámicas de molestia que estábamos teniendo. Es muy bello ese anhelo que tiene Moisés aquí, a que todo el pueblo, a todas las personas, a todo el pueblo del Señor, les dé su Santo Espíritu. Y es un anhelo que nosotros como creyentes, como católicos, como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener también. Que el Señor le dé su Santo Espíritu a toda la humanidad. Qué cosa más bella y llena de profundidad, y que obviamente nos cuesta mucho. Ya en los libros de los profetas encontramos muchísimas referencias con relación a ese espíritu que hace historia. Por ejemplo, si nosotros vemos en Ezequiel 36 del 26 al 27, nos va a decir, os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Es decir, se hace muy filial aquí la presencia del Espíritu. Aquí lo que está diciendo es, venga, yo estoy haciendo una promesa de que voy a estar en ustedes. Es decir, es como esa magnificación, a pesar de toda la historia que sabemos que hay detrás de esto, que no nos vamos aquí a detener, pues porque el tiempo no nos da. Pero es una promesa que, como sabemos, esas promesas de Dios se hacen cumplimiento. Y para nosotros, en nuestro momento de historia, ya sabemos que efectivamente esto sí ya fue cumplimiento. Las promesas de Dios son cumplimiento en el momento que las hace, pero nosotros, como ya llevamos unos años más de historia, no solo lo sabemos por eso, sino porque ya lo hemos visto. ¿Qué queda después? La praxis. Y ahí es donde nos implica a nosotros. ¿Cómo volvemos práctico o cómo hacemos evidente o cómo volvemos testimonio de vida ese corazón que Dios, que el Espíritu de Dios ha querido infundir en nosotros? ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo para que ese corazón de nosotros realmente dé esos frutos y eso a lo que hemos sido llamados?
También en profetas hay un profeta que a mí me gusta mucho, que el libro es muy pequeño, los invito a que lo leamos también, que es Joel. Es un texto bellísimo y cargado de tantas cosas. En Joel 3, en el capítulo 3, nos va a hablar del día de Yahvé, pero ese profeta tiene una particularidad muy especial y es que, digamos, habla muy directamente de una efusión universal del Espíritu de Dios. Y esto es algo muy grande, porque estamos hablando muchos siglos atrás, estamos hablando de unas condiciones que eran diferentes y en las cuales el profeta pues ya sabemos que está haciendo un llamado al cambio, está advirtiendo sobre el día de Yahvé que va a ser un juzgamiento, pero también da como esa esperanza tan bella que es esa fusión del Espíritu de Dios a nivel universal. Y en los versículos 1 y 2 nos va a decir, después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ojo, porque es que cuando vemos un texto como eso decimos, ay, tan chévere, casi que podemos ser adivinos todos. No, no se trata de eso. Y en esto nosotros debemos ser, digamos que muy consecuentes con los que los textos nos dicen, porque lo que nos está diciendo primero que todo es que va a entregar su espíritu sin distinción. Es decir, no es porque tú me caes mejor que tú o porque tú hayas más hecho méritos que el otro, eso nosotros nunca lo sabemos. Para Dios simplemente Él se va a dar a todos y esto es algo muy bello. Y eso de lo que habla realmente es de esa renovación interior. Es decir, va a haber un cambio desde adentro, va a haber un cambio a nivel interior para absolutamente todos. Y a eso sí que estamos llamados hoy, siglo XXI, y en esta época en que nosotros debíamos interpelarnos mucho con relación al tiempo que estamos viviendo y a las dinámicas que nos han hecho cambiar nuestros estilos de vida. Y ese sobre todo sin distinción, a mí me gusta mucho Joel cuando habla de esto. ¿Por qué? Porque me rememora a ese Moisés del que hablábamos hace un rato. Ese Moisés que ha dicho, ay, Dios mío, ojalá tu espíritu llegue sobre todos. Y aquí el profeta está diciendo cómo el Señor ha dicho que va a derramar su espíritu sobre todo mortal. Entonces vemos como ese ir avanzando en la historia, ese irse tejiendo, ¿para qué? Siempre pensando en función del ser humano, en función de esa criatura que Dios tiene en tanto amor y con tanto privilegio. En Jeremías 31, versículos 31 al 34, vamos a encontrar ese texto de la nueva alianza, que es también bellísimo, donde nos va a hablar de lo mismo, cómo Él va a poner su ley en el interior y en los corazones del hombre y cómo absolutamente todos lo vamos a conocer desde el más chico hasta el más grande. Entonces, digamos que estos textos los he tomado como para recordar lo que les decía a un comienzo. No vamos a hacer un gran análisis de todos los textos porque no alcanzamos, pero sí es como para ir viendo cómo en esa historia de salvación y con estos personajes que son tan importantes en nuestra historia, hemos visto cómo ese espíritu de Dios es el que hace historia. ¿Cómo? A través precisamente de los eventos y de las situaciones que se presentan. ¿Cuál es la novedad? Digamos que aquí en Jeremías hay una novedad en la alianza. Es decir, sí, puede que la anterior tuvo algunas cosas que no nos funcionaron, pero esta nos vamos con toda. Más o menos es lo que Dios está diciendo y es la esperanza siempre, porque Dios nunca pierde la esperanza en su creación. Es la esperanza de que todos vamos a estar dispuestos a eso. Hay una renovación interior, que esto es de las cosas más importantes, lo veíamos también en el profeta anterior, pero algo que es muy bello en esta nueva alianza es el perdón de los pecados. Y esto a mí personalmente me encanta porque es que esto solo lo puede decir el Espíritu de Dios. Y de su pecado no vuelva a acordarme. Es decir, Él promete que va a estar con nosotros, se va a inscribir en nuestros corazones, va a estar en nuestro interior, desde el más chico hasta el más grande lo va a conocer y adicional a todo, o sea, no solo nos regala todo eso y se da Él mismo, sino que además todo lo que yo he hecho, que no debería haber hecho,
Él no se va a acordar de eso. Él me perdona y no me los va a estar sacando todos los días. Venga, usted se equivocó en esto, usted pecó. No, para Él eso ya no existe porque confía en que a partir de este momento ya yo soy y ya he hecho. Otro de los profetas es Isaías, en donde nos va a hablar de unción y envío. Y esto me parece muy importante porque esta es una parte que nosotros debemos tener en cuenta cuando se habla de ese Espíritu de Dios que hace historia y nos implica, tanto indirecta como directamente nos implica a nosotros. En Isaías 61:1 el texto nos va a decir: el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar a los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Aquí una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es ese me ha ungido e inmediatamente pasa a decir me ha enviado. ¿Eso a qué nos lleva a nosotros o qué nos lleva a cuestionar? Eso nos lleva a algo sencillo, pero no tan sencillo. La unción implica un envío. Es decir, si yo recibo el Espíritu del Señor, si yo recibo ese Espíritu que no solo hace historia, sino que se otorga en gratuidad a mí, yo casi que estoy implicado ya en un envío. ¿Envío a qué? Precisamente a ser testimonio, a ser testigo, a ser anuncio. Es decir, hay una tarea por cumplir. Y esa tarea es precisamente esa verdad que se debe testimoniar. Se debe testimoniar con el propio actuar, no solo con las palabras, porque es que a veces pensamos que el envío es ir y cansar a una persona con un discurso. Tú puedes tener un discurso muy bello y hablar muy bello del Señor, pero si tu vida no lo muestra, si no eres testimonio vivo, créeme que eso no va a servir. Eso es como el papá o la persona que le da cantaleta y cantaleta y cantaleta a su hijo, a su pareja o al que sea, pero en su comportamiento digamos que no hay coherencia. Y aquí en eso los textos son muy claros. Debe haber una coherencia. Eso que yo recibo se debe manifestar en mi día a día. En este sentido, también este texto es muy bello porque si nos acordamos en Lucas 24 del 16 al 21 es cuando Jesús está en la sinagoga, coge el rollo, lo lee y él va a terminar diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y Jesús, por excelencia, es el ungido que ha sido enviado a cumplir esa misión. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y se supone que nosotros somos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y que nosotros, por la filiación que el Espíritu, no solo el Espíritu de Dios nos ha dado, sino que Jesucristo mismo nos dio, también estamos implicados aquí. Yo recibo el Espíritu, yo me preparo para recibir en Pentecostés el Espíritu Santo, pero lo recibes y también tienes una misión, tienes una tarea por cumplir porque vas a ser enviado, eres enviado. Ese Espíritu que hace historia en el Nuevo Testamento, ese Espíritu de Dios, ya lo vamos a encontrar. Acabamos de ver algunos textos del Antiguo Testamento, ahora entramos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ese Espíritu de Dios se convierte en una experiencia cristiana. Sabemos que cuando hablamos de una experiencia cristiana estamos hablando ¿de quién? De Jesús. Jesús, que es el centro de la buena nueva, el centro de los evangelios. Y un Jesús que va a hacer vigente la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo no solo transparenta al Padre, sino que, digamos, le da esa importancia y esa centralidad a un Espíritu Santo que además es un espíritu que actúa en función del reino de Dios, que actúa a favor del hombre y que es un espíritu liberador. Entonces esas cosas, esto va a ser algo muy importante y aquí en el Nuevo Testamento es cuando ya empezamos, digamos que más claramente, a pesar de que ya otros textos y los profetas nos lo han mostrado, pero digamos que aquí ya nosotros empezamos a percibirlo y a entenderlo más como Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y
Jesús, digamos que en su ministerio, Él es lleno del Espíritu de Dios y Él lo transparenta, Él lo muestra así. Los textos nos lo muestran. Por ejemplo, cuando los 4 evangelios hacen un relato del bautizo de Jesús y en esos relatos se muestra a Jesús como lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, no vamos a leer los 4, pero por ejemplo en Marcos 1, del 9 al 11, nos va a decir: por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que tenía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es decir, Jesús está lleno del Espíritu Santo y se genera esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y los 4 textos nos muestran ese bautizo y esa plenitud de Jesús del Espíritu Santo. Pero además de eso, nos muestra esa unción que viene otorgada por el Espíritu de Dios a través de su Santo Espíritu y que ha sido dada al Hijo con el objetivo de la misión y el envío al cual el Padre lo encargó, o del cual el Padre lo encargó, o a lo que lo mandó. Adicional a eso, en el Nuevo Testamento, en Lucas vamos a encontrar cómo ese Espíritu de Dios inspira a reconocer la presencia del Señor. Y esto es algo muy bello porque es algo a lo que nos lleva el Espíritu precisamente, a reconocer al Señor. En Lucas 1, 41 al 45, cuando María va donde Isabel, vemos cómo apenas ella llega y la saluda, Isabel queda llena del Espíritu Santo y es cuando le responde de forma tan maravillosa. ¿Por qué? Porque en ese momento precisamente ocurre eso. El Espíritu inspira a dar la respuesta adecuada ante la presencia del Señor, ante el obrar del Señor en esa historia. En Lucas 1:67 vamos también a ver el canto de Zacarías, en donde también nos habla cómo Zacarías se llena del Espíritu Santo y profetiza. Son ejemplos que he querido poner para que, veamos esa forma en que Lucas nos empieza a presentar al Espíritu Santo. Pero además, Lucas tiene algo que es muy importante para nosotros como católicos, que es introduce a María. Hace un relato en el cual, si bien es cierto, el eje principal o la función principal no es presentar a María, la función principal es introducir al Mesías. Es decir, es un relato mesiánico, es un relato que nos está llevando a recopilar una historia de salvación, a recopilar aquello que se había prometido, que el Espíritu de Dios había prometido en el pasado y que se hace presente gracias a esa figura maternal, a esa figura de mujer que Dios ha querido elegir y que se hace presente en María. Este relato lo encontramos en el primer capítulo de Lucas, versículos del 26 al 37. Creo que casi todos lo conocemos. De todas formas, leámoslos, que siempre que leemos un texto encontramos cosas muy bellas. Y en esta introducción del Mesías se hace una anunciación, se hace una unción y hay una misión. La primera misión obviamente se le da a María cuando se le hace el anuncio, pero la misión primordial indudablemente va a ser del Mesías, del Cristo, de aquel Salvador que se está anunciando aquí en este relato. María, en esa anunciación, esa unción y esa misión, obviamente tenemos que relacionarla directamente con Jesús. Hay algo, o sea, nosotros conocemos otras, digamos que en otras profesiones de fe, en la cual el papel de María es secundario. Sí, la centralidad del Evangelio ha sido y será Jesucristo. Pero digamos que no podemos tomarlos como dos realidades aisladas. María hace parte del misterio. María hace parte de esto tan bello que es esa misión y esa unción otorgada a Jesús y ese encarnarse del Espíritu de Dios, de hacerse hombre. Es decir,
no podemos separar al uno del otro, como decir, María no tiene ninguna importancia. Por supuesto, si no la tuviera, no estuviera dentro de la historia. Si no la tuviera, no seríamos de pronto nosotros redimidos. María es la primera redimida. Por supuesto que sí, porque es la primera que entra en contacto con ese Espíritu de Dios, es la primera que entra en contacto con Jesús. Pero además, esa primera redimida fue la que cooperó con el Señor. Aceptó libremente y tuvo fe. ¿Tuvo fe en qué? En ese Señor que le está diciendo, aquí hay una misión. Pero además de eso, se me adelantaron un poquito las diapositivas, pero además de eso, María, hay un papel muy importante. Y es desde aquí, desde donde no tiene sentido el papel de María en nuestra profesión de fe, es que vincula a la humanidad con Cristo. María, así como Jesús, como Cristo, es el vínculo y es el camino para nosotros llegar al Padre, María nos vincula directamente con Cristo. ¿Por qué? Por la encarnación. Porque gracias a la encarnación se inicia esa redención para todos los hombres, se inicia esa otra parte, esa plenitud en Jesucristo de la historia de salvación. Y ese sí de María da origen a esa posibilidad de salvación de la humanidad. Entonces, como vemos, es algo muy bello porque es mucho más grande y más profundo de lo que nosotros podemos a veces imaginarnos, o a veces nos pretenden desde otras, digamos que doctrinas, hacernos creer. Pero es que la mariología y la cristología forman parte del misterio. No podemos separar la una de la otra. Y María, con ese sí que da origen a la posibilidad de salvación, es ese sí que le ha dado al Mesías, a Jesús mismo. Es decir, ahí es donde digamos que podemos ver tangible la redención. ¿Por qué? Por la encarnación del Hijo. La encarnación del Hijo hace que la salvación, que la redención sea una realidad que podemos palpar, que podemos tocar. ¿Y por qué se da eso? Gracias a esa acción del Espíritu que hace historia, de ese Espíritu de Dios, de esa acción del Espíritu Santo que se ha, digamos que manifestado en María, y que el texto nos lo va a mostrar en el capítulo 1, versículos 35 al 38, en donde muestra cómo el texto dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y lo llamarán Hijo de Dios. Esto es muy bello, porque si nos acordamos, en el Antiguo Testamento veíamos cómo la nube bajaba sobre el santuario o sobre la tienda del encuentro y cubría, digamos que ese sitio. Aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a bajar sobre María. ¿Para qué? Para planificar esa promesa tan bella, esa promesa de redención, esa promesa mesiánica que desde el pasado veníamos esperando en toda nuestra historia de salvación, y que se hace presente en la figura de Jesús. Ese Jesús que es hombre, que es Cristo, que es ungido, que tiene una misión, y que esa misión es aceptada porque es no solo aceptada, sino dada también porque por amor, y teniendo como centro al ser humano, al hombre. En Juan vamos a ver ese capítulo 3 en donde se nos habla, nos presentan a Nicodemo, en donde se va a hablar de ese renacer del agua y del espíritu, que puede que no se entienda mucho en ese momento Nicodemo, pero que nosotros, digamos, ya gracias a nuestra experiencia de fe hemos podido ir entendiendo un poquito. Si no mucho, un poquito. Cuando se habla de agua y de espíritu, digamos que en Juan, ¿por qué se habla de agua? Porque es un símbolo del espíritu. Eso lo vemos desde los profetas, en donde es una simbología importante. Entonces, por eso se habla de ese renacer en el agua, porque está relacionado con el espíritu, y el espíritu
es el que lleva a la verdad, es el que me lleva a ese conocimiento pleno. Entonces, por eso se habla aquí de ese renacer en agua y el Espíritu. Y en Juan también se nos va a mostrar al Hijo de Dios elevado en la cruz, que ha transmitido su propio Espíritu. Es así como en Juan 19:30 nos muestra cómo Jesús, después de expirar, dio ese Espíritu Santo. Acordémonos que también Él nos había hablado de que hacía falta que Él se fuera para que podernos enviar el Espíritu Santo. Y aquí en Juan estos elementos son muy importantes. Los he querido nombrar así muy rápidamente para que los tengamos en cuenta y veamos, digamos, la importancia que tiene cada uno de los elementos, de esos elementos nombrados, y que hacen parte de esa presencia, de ese Espíritu que hace historia, que aquí ya hablamos de ese Espíritu Santo, y aquí hablamos de... Hace un rato veíamos cómo se mostraba a Jesús como lleno del Espíritu Santo. Aquí no solo Juan nos muestra a un Jesús lleno del Espíritu Santo, sino que además otorga el Espíritu Santo porque ha hecho una promesa de amor. Y en Juan esa promesa la vamos a ver como el Paráclito. Ese Paráclito que a veces, digamos, también como que no lo aterrizamos un poquito y lo dejamos allá como la palomita que vuela y nada más. Pero digamos que cuando se habla de Paráclito, cuando se habla de esa promesa que se hace cumplimiento, esa promesa que Jesús ha hecho, nos está hablando del Espíritu de la verdad. En Juan 16, en los versículos del 7 al 15, ahí vamos a ver cómo es que dice Jesús, pero yo os digo la verdad, que era lo que les hablaba hace un rato. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces vemos cómo para Jesús es importante. ¿Por qué? Porque es sabido que es ese Paráclito, ese Espíritu de la verdad, el que nos va a hacer entender la verdad, el que nos va a hacer entender que, digamos, todo eso, esa experiencia de Jesús mismo, esa experiencia de eso que Él nos ha querido enseñar, y cómo ese Espíritu de la verdad va a estar para siempre. Y ese Espíritu de la verdad que va a estar para siempre, ¿a qué es a lo que nos lleva? Nos lleva precisamente y nos exhorta, nos hace un llamado a creer en la buena nueva de salvación. Aquí es donde vemos la importancia de ese Paráclito. Es decir, ese Pentecostés que yo voy a vivir me tiene que interpelar a mí, me tiene que cuestionar y me tiene que llevar a preguntarme y a cuestionarme sobre esa fe que yo tengo en la buena nueva de salvación. Pero además ese Espíritu de la verdad lleva a perpetuar la obra de Cristo, es decir, a hacerla vigente. ¿Y cómo la hago yo vigente? A través de mi testimonio y a través de ser testigo. ¿Qué es eso? Ser testigo y ser testimonio, que como lo decíamos hace un rato más atrás, es, digamos, ser coherente con eso en lo que yo creo y mi estilo de vida. Aquello yo testimonio con mi vida, no tanto con las palabras, sino la palabra es importante. Yo debo llevar la palabra de Dios, pero también debe ir de la mano con mi estilo de vida. A permanecer en la fe y a dar gloria por esa victoria del Hijo. ¿Gloria de qué? Porque sabemos, nosotros acabamos de vivir la Pascua, que es la resurrección del Señor, y sabemos que esa es la gloria, esa es la victoria del Hijo. Nos ayuda ese Paráclito, ese Espíritu de la verdad, a comprender la verdad que es Cristo y conduce a la plenitud de la verdad. En términos generales, digamos que esto es un breve resumen de ese Espíritu de la verdad y de ese Espíritu que hace historia, que como Jesús nos decía, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Esa promesa que se hace cumplimiento desde el mismo momento en que Jesús la hace, pero nosotros ya sabemos y estamos esperando ese Pentecostés para rememorar ese cumplimiento de esa promesa que el Señor nos ha hecho y a la cual estamos llamados a cumplir una tarea, a tener esa praxis de vida, de acuerdo a esto que hemos visto en el día de hoy y que debemos ir explorando todos los días en nuestra experiencia de fe.
Me queda agradecerles por este espacio. Me disculpo de antemano porque me demoré un poquito más del tiempo presupuestado, pero es que el tema es largo, a pesar de que lo traté de acortarlo mucho y hubo muchas cosas que no vimos acá. Pero digamos que la idea era hacer un esquema general de ese espíritu que hace historia, ese espíritu de Dios que está presente, ese espíritu de Dios que siempre está y estará ahí para nosotros. Y quiero dejarlos con un texto de Juan que me gusta muchísimo, ese capítulo 17, que es la oración de Jesús. El versículo 3, en donde dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esta es la verdad que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos lleva a comprender. Es la verdad que tenemos que tener arraigada en nuestro corazón. Es la verdad que tenemos que vivenciar en nuestro día a día, con nosotros mismos, con nuestra familia, con aquellos que nos cruzamos a diario. Les mando todo mi cariño, les habló Amparo Duarte. Si Dios quiere, que sé que sí quiere siempre, tenemos este encuentro dentro de 8 días. Que el Espíritu de Dios les acompañe, que el Espíritu de Dios les ilumine, les bendiga y llene todos y cada uno de los instantes de su vida con amor, verdad, misericordia. En mi corazón